Bienvenidos al programa En sus Palabras. Como de costumbre les saluda Eddie Romero, siempre dándoles a conocer estas historias vocacionales de nuestros presbíteros para saber sobre su vida, sobre su misión, sobre cómo el Señor les ha llamado. En esta ocasión está con nosotros de manera virtual Fray José Luis Mercado. Él es cuasipárroco de la comunidad Santiago Apóstol en Lepaterique. Gracias por estar con nosotros, Fray. Un gusto tenerle en sus palabras. Qué placer saludarle. Mucho gusto, más bien les agradezco por la gracia de estar con ustedes. Queremos conocerle, Fray, por eso nuestra primera pregunta en sus palabras es ¿quién es Fray José Luis Mercado? Muy bien, si me preguntaran quién soy, pues a mí se me viene a la mente lo que decía el Padre Pío, pues hasta yo soy un misterio para mí mismo, y pues dentro de lo que les podría compartir, pues yo soy un hijo misericordiado de Dios y pues que por su gracia pues Él me llamó a esta vocación que valoro tanto porque a lo mejor si yo no estuviera llamado al Carmelo, pues mi vida no sé qué sería, la verdad desconozco. Y en cuanto a eso, pues mi vida y mi vocación pues es una respuesta a esa misericordia que Él me ha mostrado durante estos años. Sabemos, Fray, que es originario de El Salvador. Si nos puede hablar de su familia, de su infancia, para conocerlo un poco más. Muy bien, pues yo soy hijo de, mi mamá se llama Teodolinda Escobar y mi papá se llama Alejandro. Tengo dos hermanos mayores, somos tres, yo soy el último. Mi hermano mayor se llama Juan, mi otro hermano se llama Esteban y pues nací yo. Yo nací en un lugar que se llama Hilo Vasco, municipio del departamento de Cabañas, y pues para mí la gracia de vivir en una familia pues que como todas las familias tiene muchas limitaciones. En mi caso, pues fue la pobreza. Eso mismo me llevó a valorar la vida y a querer proyectarme y soñar en lo que podía ser de adulto. A los 5 años yo perdí a mi papá. Resulta de que él, pues lastimosamente tenía un vicio del alcohol y eso pues no le llevó a algo bueno. A los 5 años, pues, cuando yo tenía 5 años, pues él tuvo un accidente. Y por lo mismo yo de él pues no tengo muchos recuerdos porque pues al ser tan pequeño no logro hacer memoria de la experiencia con él. Sin embargo con mi mamá sí. Mi mamá pues por la misma situación de pobreza y pues no vivían con mi papá muy buenas relaciones, ella pues tuvo que irse a Estados Unidos por 3 años y medio. Fue durante este tiempo que mi papá muere. Y durante este tiempo pues vamos a estar a cargo, mis hermanos y yo, a cargo de mi abuela paterna. Cuando mi papá muere, entonces nosotros fuimos a vivir con mi abuela materna. Y yo creo que mi primera semilla vocacional nace aquí, con mi abuela. Porque mi abuela era como las zonas abuelitas, ¿no? Muy religiosas y pues yo guardo buenos recuerdos de mi abuela por tanto cariño que nos mostró. Dicen que las abuelas son o bien rígidas o bien consentidoras. Yo creo que en el caso de mi abuela tenía las dos cosas. Por partes era muy, muy cariñosa, muy consentidora y también en su momento pues era muy, muy estricta. Yo creo que eso llevó a que en mí fuera naciendo la disciplina. Cuando yo tenía 6 años, se dio el reencuentro con mi mamá, que ya había regresado de Estados Unidos después de mucho tiempo de no vernos. Para mí pues fue algo interesante en la vida y pues la etapa anterior que viví con mi abuela me llevó a verla como una segunda mamá, diría yo. Siempre tuvimos el contacto con mi mamá, ya sea por teléfono, por cartas, y esto era simpático porque a mi mamá le cuesta escribir. Y a pesar de que le cuesta escribir, pues ella hacía ese esfuerzo por estar en comunicación con nosotros. Y de esto, diría yo, de la experiencia de mi mamá, yo puedo ir aprendiendo la experiencia de sentirse amado por una madre, a lo que hoy lo proyecto como
esa gracia de cómo tiene que ser nuestra iglesia, como una madre amorosa, cercana, atenta. Y pues de mi infancia yo puedo decir eso. Luego pues cuando fui a estudiar, mi infancia pues yo la pasé en una escuela católica de religiosas, que por cierto esa congregación hace poco ha venido a fundar aquí a Honduras, las Hijas del Divino Salvador. Son de espiritualidad salesiana y también ellas me inyectaron mucho el camino de la fe, de lo que yo aprendí, y pues mi gratitud a todas estas personas que Dios puso en mi camino como una bendición, y que en su momento pues cada uno ocupó el rol como buenos educadores a lo largo de mi vida. Con las hermanas pues ella va a ser curioso que siempre van a estar tocando el tema de la vocación. Los 9 años que estudié con ellas, pues eso fue. Me llama la atención, Fray, una de las cosas que me ha mencionado en su infancia por la situación que vive con su familia. Habló de los sueños, habló de estos anhelos. ¿Cuáles eran los sueños que usted tenía? Pues es curioso porque recuerdo yo que estando en la escuela tenía 8 años y en una ocasión pues íbamos a un retiro pues, con los compañeros de lo que se organizaba por uno anual, por segundo grado iba yo. Y entonces, pues, antes de irme, yo recuerdo que le dije a mi mamá, yo cuando sea grande, yo quiero ser padrecito. La verdad, yo ni sabía qué es lo que estaba diciendo, pero me sentí emocionado por ir al retiro y todo eso, que eso fue lo que salió de mi corazón. Como digo, no era una respuesta madura ni sustentada porque, pues, yo simplemente lo recuerdo, pero no con esa decisión y claridad, como lo puedo decir ya en el momento que tomé la vocación. Luego, posteriormente, conforme fui creciendo, ya cuando llegué a la adolescencia, ya mi forma de proyectarme de cara a la vida, mi proyecto de vida, pues ahí cambió. Primero yo quería ser profesional y dentro de eso pues yo quería ser contador público, es lo que quería estudiar, contaduría. Y quería también formar una familia, pero me nace entonces, conforme fue creciendo una cosa, el deseo vocacional, digamos, lo fui apagando. Y entonces fue ahí donde yo dije, pues no, esto no es para mí la vocación de sacerdote, pues si el Señor tiene necesidad, que llame a otros. Esa fue entonces en su momento. Me imagino sí, que ya tenía algunas novias entonces. No, fíjate que yo fui bien tímido, más bien. Cuando estudié bachillerato, sí me enamoré de alguna, y entonces de una compañera, y pues yo dentro de lo que iba experimentando, iba viviendo, y dentro del mismo proyecto que me iba haciendo, recuerdo que en una ocasión yo le escribí una carta anónima, y entonces le llegó esa carta anónima que fue en febrero, y a partir de eso yo vi en esta persona un cambio, porque quieras o no, pues al final terminó descubriendo quién le había enviado la carta. Entonces, esta persona empezó a guardar distancia porque era una compañera muy disciplinada, que ella no, yo le había escuchado que sus papás le daban permiso para tener novio, pero que ella no quería tener novio, sino hasta que ya se graduara. Entonces, ante eso, yo creo que para mí fue un signo también de discernir, en primer lugar, el enamoramiento, ¿verdad? Porque esa experiencia de amar de esta forma, pues para mí fue un crecimiento personal. Claro, fue doloroso sentir ese rechazo, pero asimismo pues empecé a ver, bueno, ¿será que esto entonces no es mi camino? Entonces eso me tambaleó. Entonces yo seguí junto a ese enamoramiento, curiosamente, seguí sintiendo como el deseo, y entonces eran como dos amores peleados. El deseo de entrar en un seminario, eran aquellos dos amores peleados, y yo no me decidía ni por uno ni por otro en su momento. Fue hasta que conocí a un sacerdote que entonces ese sí me motivó y su persona me impactó, y pues naturalmente pues me volvió a nacer el deseo de la vocación. Pero hay otro elemento importante también. Mi vocación nace de la sequedad, del paso de cuando yo estudié con las religiosas a cuando pasé a una institución pública, porque tuve ese cambio. Para mí fue un cambio que me marcó, no solo psicológicamente, porque
el cambio de escuela y todo eso, hacer nuevos amigos, sino porque me había habituado a rezar en la escuela. Y pues lo que había acostumbrado con la abuela, con mi mamá, que siempre rezábamos, sentí algo seco cuando en esta otra institución pues ya no era así. Siempre en la escuela católica, siempre todas las tardes, antes de entrar a clases, que había formación, nos rezábamos, cantábamos y había una pequeña formación en valores, ya sea cristianos o humanos. Pues esto empecé a extrañarlo, y de este extrañar, yo siempre estuve en contacto con las religiosas. Entonces siempre que yo llegaba y las visitaba, bueno, a veces oía que estaban cantando, y entonces a mí me nacía la pregunta, ¿qué es lo que hacen cuando no están en el colegio? Y entonces ese tipo de cosas yo creo que fue despertando en mí ese deseo de la vocación, porque yo identifico la vocación como eso, como un deseo que nace, no sabemos de dónde viene, sino que porque Dios lo pone, ¿verdad? Es algo muy personal que solo lo entiende quien lo ha vivido. Entonces, un poquito por ahí. Interesante saber eso, Fray. ¿Cómo conoce ya de los carmelitas? Pues curiosamente los carmelitas yo no los conocía. Mi experiencia empezó con los diocesanos, con este sacerdote que le cuento. Él me invitó, bueno, yo en una confesión yo le dije, yo siento el deseo de ser sacerdote, ayúdeme a discernir que yo no sé si esto es lo mío o no lo es. Yo quería llegar a la verdad de eso. Y entonces él me dice, mira, yo soy el que le doy los retiros a los seminaristas diocesanos, entonces yo te invito a un retiro para que vos veas y todo. Ya el tiempo en que recibían seminaristas ya había pasado. Esto estoy hablando en febrero. Entonces, cuando yo fui, vi a los muchachos y todo, yo encontré con un ambiente con el que me sentí identificado y me gustó. Pero había un vacío en mí. Yo deseaba la vida religiosa. No sabía en qué carisma, pero porque eso no lo tenía ni claro, sino que el padre diocesano me ofreció lo que él conocía, que era la vida diocesana. Pero aunque fue una experiencia bonita, en mí dejó un vacío. Había algo que faltaba. Y yo, al menos, como lo que había leído era la vida de San Francisco de Asís, eso es lo que se me cruzaba por la mente. Y entonces, cuando yo lo hablaba con los directores espirituales, con el mismo rector, no me entendían. Entonces, pero ¿por qué te vas a ir con religiosos si estás aquí y que no te gusta? Y pues sí, me gustaba, pero como repito, me dejaba un vacío. Entonces, para llenar ese vacío, yo entré en una tercera orden de unas religiosas que tienen por patrona a Santa Teresita. Entonces, por ahí me empezó el carisma carmelitano. Luego esta religiosa que nos dirigía, ella conocía a un carmelita que les había predicado ejercicio. Entonces, cuando lo mencionó, para mí fue la primera vez que escuché el Carmelo en mi vida. Pero en su momento, pues ya va a ser cuando yo lo conozca. Qué bueno saber eso, padre. Me imagino yo que su familia, sorprendida de cierta manera al inicio, pero ¿cuál fue la decisión o qué le dijeron cuando usted estaba con todas estas inquietudes? Ok, pues bueno, en mi caso, pues cuando yo ya había ido a retiro con los diocesanos, había visto, entonces yo ya había tomado la decisión, sí es lo mío. Yo con mi mamá no lo había hablado, yo me fui de escondidas a ese retiro, yo le dije que iba para un retiro, no le dije dónde, pero que iba. Y entonces, pues yo por mi misma timidez no encontraba la manera cómo decirlo. Y sobre todo, pues yo lo que un poquito me frenaba, bueno, y si no me apoyan, y si la familia se enoja, se me echa en contra, qué sé yo, tantas cosas que se me vinieron a la mente. Pero antes de eso, lo que me hizo también dar el paso fue de que yo le escuché a mi mamá decirle a un seminarista que en aquellos tiempos pues había llegado de misión y quedó la amistad. Entonces él llegó a visitarla, entonces ella le dijo, a mí cómo no me gustaría tener a un hijo que fuera sacerdote. Yo estaba al otro lado de la puerta y lo oí. Entonces a mí me liberó mucho el corazón saber de que si yo tomaba este camino pues contaba con la bendición de ella. Entonces, a sabiendas de esto, pues yo ese día, como no le había dicho nada, entonces decidí no ir a clase porque
ahí se iba a dar la transición. Entonces no fui a clase y entonces mi mamá se preocupó mucho porque, bueno, vio que la vecina pasó, que éramos compañeros, y entonces, bueno, ¿y qué pasó? ¿No vas a ir a clases? ¿Por qué? Y entonces yo le dije, porque yo no voy a seguir estudiando. Yo he hablado con el rector y entonces me van a recibir. Y entonces, y le pregunté, si yo me voy a un seminario, ¿usted me apoya? Y entonces, en ese momento, la cara le cambió. Entonces, vi que le salió una lágrima y pues me cabeció simplemente que sí. Entonces, pues ya con eso, entonces así fue como se lo comenté a mi familia. Qué interesante saber esto, y especialmente por todos aquellos que pueden estar en esta misma encrucijada, saber cómo decirle a su familia en torno a estas decisiones que pueden tomar. Ya hablando ya propiamente del Carmelo, ya llega, me imagino, a un proceso de estudios con ellos. Si nos puede comentar cómo ha surgido todo esto. Muy bien, pues cuando yo conocí el Carmelo, desde un principio pues me sentí más identificado. Uno, porque me sentí impulsado por Santa Teresita, que diría yo fue la que me pescó al Carmelo. Y en ese caso pues eso fue algo que siempre me impulsó, sentirme hermano de ella. Y eso es lo que percibí aquí con mis hermanos desde el primer momento que llegué. Sentir la fraternidad, que esto es propio de la vida religiosa. Y en el caso del Carmelo Teresiano, que es una orden religiosa fundada por una mujer, pues el vínculo afectivo es más. Y entonces encontrarme aquí con hermanos, que sentirlos así, hermanos, para mí fue algo impresionante. Los estudios que hice con los diocesanos, pues cuando entré a la orden no me los valieron, porque aquellos pues eran estudios en casa, no tenían un aval universitario. Entonces me tocó repetir la filosofía, pues lo vi como una bendición porque llené muchas lagunas sobre esto. Me gustó también, aprendí a amar la filosofía, me gustó. Y después de la filosofía vino una etapa muy bonita, que es la del noviciado, que es aquí en Lepaterique precisamente, donde tomamos hábito y nos preparamos para nuestra primera profesión. Entonces, para mí eso fue algo muy significativo. Y aquí en el noviciado fue la etapa que fue decisiva en mi vida, donde yo, con toda conciencia, pues pude decirme a mí mismo y decirlo públicamente a través de la profesión, pues esto es lo que quiero para mi vida, ser fraile. Es una etapa también de ruptura familiar en el sentido de la cercanía, porque a los religiosos, me imagino, les toca salir no solo de su comodidad, sino también de sus países, de sus ciudades, irse a otros lados, Fray. Sí, es correcto. De hecho, pues, yo me atrevo a decir, el religioso no tiene familia, porque pues nuestra nueva familia es la orden o es la congregación la que abrazamos. Y en ese sentido, pues, como usted sabe, nos están cambiando cada cierto tiempo, pues en este caso menos, ni los hermanos que estamos viviendo en comunidad, pues a la larga, pues vienen a ser una familia estable. Entonces, vamos aprendiendo a vivir esa libertad frente a la relación con las otras personas. Y esto es bonito porque lleva a que yo no me apegue a nadie. Y pues también es parte de la vida religiosa que en el Carmelo, con Santa Teresa, pues también yo he aprendido. Cuando estuve aquí yo aprendí de ella y entendí más bien el por qué Dios me trajo acá. Santa Teresa fue una religiosa que su herida principal, su talón de Aquiles, si lo queremos ver así, fue la afectividad. Era una mujer que se apegaba con facilidad a una persona que le caía bien. Y yo con eso pues me identifico con ella. Pero ella me va mostrando el camino, cómo sanar eso. Y lo bonito es esto, que toda herida, o si queremos verlo así, todo punto débil que yo tenga, tocado, iluminado por la gracia de Dios, se vuelve mi fortaleza. Y entonces toda esa debilidad afectiva que ella tenía, bañada por la misericordia de Dios, tocada por la gracia, se convierte en una mujer mística, ¿verdad?
Y así pues puedo decirlo de otros santos, San Francisco de Asís, un hombre muy parrandero, qué sé yo, ¿verdad? Que la familia con una empresa de telas y toda la cuestión, bañado por la misericordia de Dios, se convirtió en el pobre de Asís. Fray, pero ¿usted no fue parrandero o sí? En mi caso, fíjate que yo era más de estar encerrado en casa. Recuerdo que una vez me tocó ir a un baile, cosa de lo que me arrepentí siempre, porque en el bachillerato, pues para reunir fondos, para hacernos la despedida, pues esa vez se organizó. Interesante, Fray. De ahí me imagino ya le toca vivir esta experiencia de ser sacerdote y actualmente párroco en Lepaterique. Sí, es correcto. Y ha sido una experiencia bonita. Como Lepaterique fue la primera, bueno, se hace un retiro aquí de inicio. Entonces fue el primer contacto que tuve con la orden como tal. Me encantó desde el primer momento que conocí. Yo quedé maravillado de este pueblo. Luego cuando hice mi noviciado, no digamos, y pues ahora, para sorpresa mía y regalo mío, pues me envían acá. Un pueblo que amo mucho por ser un pueblo muy sencillo. Y al ser muy sencillo, yo veo cómo Dios se manifiesta a través de esa sencillez. Él quiso nacer entre los pobres y entonces encontrarlo en esa faceta aquí, pues no es complicado, la verdad. Percibo en la gente un gran cariño. Lepaterique tiene algo que encanta, en ese sentido tiene gente muy, muy linda que con sus detalles pues cautivan y motivan esta entrega. Entonces, siento que hay una reciprocidad. Yo no soy el que vengo aquí a enseñarles, sino que pues, el que sale evangelizado aquí soy yo. Quienes mejor nos evangelizan son los pobres. Y pues eso es lo que amo de Lepaterique y estoy contento y agradecido con Dios que me trajo acá. Agradecemos mucho esta plática, Fray. No podemos concluir este programa sin pedirle que usted nos pueda otorgar la bendición. Con mucho gusto, entonces, si me lo permiten, pues un breve momento de oración por todos aquellos que nos sintonizan y que tienen en su corazón esa inquietud vocacional. Señor, Padre de amor y de misericordia, tú que conoces los corazones de cada uno y que sigues cautivando para servir a tu reino, mira a tantos jóvenes que hoy en su corazón buscan seguir un proyecto de manera muy especial por aquellos que quieren hacerlo desde la vida consagrada, la vida religiosa, la vocación diocesana. Concédeles tu fuerza y sentirse animados en todo momento. Y el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Agradecemos a Fray José Luis Mercado, cuasipárroco de la comunidad Santiago Apóstol, por haber compartido con nosotros en sus palabras. A usted le invitamos a seguir rezando para que el Señor envíe más operarios a esta viña.